Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente el Dr. Tío publicó un artículo titulado Casi todo el mundo malinterpreta la historia de la verdadera Iglesia cristiana. Y el tema es mucho más importante y relevante de lo que muchos se imaginan. Y es importante que nosotros recordemos algunos de esos aspectos. Muchos libros se han escrito tratando de narrar la historia del cristianismo primitivo y desafortunadamente muchos pasan por alto lo que se enseñaba bajo la iglesia original. Y un error mayor es que mucha de esa historia minimiza el hecho de que los romanos consideraban al cristianismo como una secta judía. Ellos no pensaban o no veían a los cristianos como una nueva religión. Y tiene sentido porque se originó en Jerusalén y el fundador fue un judío. Y por favor, deja que esa idea penetre porque estamos hablando de que un judío fue el que creó el cristianismo. Y los primeros seguidores eran judíos. Y esos judíos operaban dentro de la estructura del judaísmo. Y bueno, tanto los seguidores de Cristo como los judíos en general, ellos rechazaban los dioses romanos y se centraban exclusivamente en el Dios de Israel. Con la diferencia, claro está, de que los seguidores de Cristo, bueno, ellos afirmaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y como eran judíos, bueno, ellos guardaban el día de descanso y obviamente practicaban el guardar los diferentes mandamientos de la ley de Dios. Y como el judaísmo era una religión permitida, al menos al principio, entonces los primeros cristianos, ellos se beneficiaron de esa protección legal para poder practicar la religión como si fueran judíos. Ahora, que si consideramos las historias que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, descubrimos que los judíos estaban en oposición y haciéndole persecución a los creyentes de la fe en Cristo. Entonces, parece que la primera persecución fue de parte de los judíos y claro, a como pasaron los años, ya se distinguió que el cristianismo era como algo separado y entonces se vio como novedad o como una nueva superstición, por lo cual se vio como algo peligroso para el orden social. 30 años después de que Jesucristo fue resucitado, de acuerdo a hechos históricos o documentos históricos, hablando del gran incendio de Roma en el año 64, aparece que Nerón él señaló específicamente a los cristianos, no a los judíos, como los culpables de ese incendio. Y bueno, eso fue una mentira, eso fue un movimiento o una movida política, pero el punto es que ese impacto del gran incendio en Roma, bueno, causó una persecución. Y 50 años después, del año 112 después de Cristo, apareció la carta de Plinio el Joven. Y es una carta donde Plinio, le escribe al emperador diciéndole que, aquí hay unos cristianos que los he agarrado y pues no sé cómo tratarlos y esto es lo que he hecho con ellos. Les digo que ellos deben maldecir a Cristo y más bien adorar al emperador de tal manera de que invocan a los dioses, a nuestros dioses y ofrezcan incienso en frente de todo el mundo y ellos se niegan. Y por lo tanto, Plinio los ejecutaba. Él no los ejecutaba por las ideas teológicas que ellos tenían, sino porque, de acuerdo a él, ellos eran desleales a Roma porque, no llamaban al emperador el Señor. Y de acuerdo a la historia, la primera evidencia que se pueda verificar concerniente de que querían que utilizaran el título de Señor para el culto imperial es de Domiciano en el año 81 al año 96 después de Cristo. Ahora, del año que Jesucristo murió al el año 112, para ese entonces ya habían pasado 80 años. Pero para ese entonces ya habían diferentes ramas de falsa cristianidad. En el siglo I se cree que alguien conocido como Marcos predicó en Alejandría una interpretación falsa de las escrituras y esa persona tuvo grande influencia en el mundo greco-romano.
y en el principio del segundo siglo. O sea que por ahí entre el año 100 al año 120 se empezó a distribuir la falsa epístola de Barnabé, y esa provino de Alejandría, del mismo lugar donde ese Marcos había estado predicando. Y da la casualidad que herejes gnósticos del siglo II son específicamente de Alejandría, como Valentín y Basilides. Y eso es 80 años después de que Jesucristo murió. Pero si nos vamos más atrás, de acuerdo al apóstol y otros hechos históricos, descubrimos que la doctrina de Simón el Mago, esa gente tenían estatuas, tenían la doctrina pagana del alma inmortal, también encantamientos, misterios y sacerdocios místicos, al igual que títulos divinos para sus líderes y, claro, la práctica de aceptar dinero a cambio de favores religiosos. Y también ellos tuvieron esa idea de que había un líder que se consideraba como o Dios o Cristo en la tierra. Y también comenzaron con esa idea de que debían separarse de las prácticas de los judíos. Y bueno, en fin, tenemos otro video que habla de las prácticas de Simón el Mago. Y un cristiano debe indagar en estas cosas y conocer, porque a nosotros mismos nos beneficia tener bien claro que los primeros cristianos, ellos guardaban la ley de Dios. Y es que en el presente se habla de que, los cristianos deben amarse los unos a los otros. Esas palabras son verdaderas y es un mantra que se escucha en todas las iglesias, todo tipo de iglesia cristiana, o que se dice ser cristiana. Y con eso se consiguen los versículos más citados, como uno de ellos es 1 de Juan capítulo 3, verso 23, que dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. También leo 1 de Juan capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y forman doctrinas centradas solamente en estos dos versos bíblicos, de tal punto de que cuando leen este último verso bíblico que presento, 1 de Juan capítulo 5, verso 2, y que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y lo que ellos hacen es que, como determinaron que los dos primeros mandamientos, versos bíblicos, habla del amor entre hermanos, entonces dice pues automáticamente el guardar los mandamientos de Dios tienen que caber en el ámbito del amor al prójimo, y que son sinónimos hasta el punto de que el guardar la ley de Dios es lo mismo que amar al prójimo. Por lo tanto, mandamientos como guardar el día de descanso o guardar las fiestas del Eterno no tienen relevancia, porque ellos argumentan que no tiene nada que ver con amar al prójimo. Y no ayuda nada de que a través de la historia se ha creado una narrativa que eso no son mandamientos que un cristiano debe guardar, sino esos son costumbres judías. Y cuando leen algunas escrituras en el Antiguo Testamento donde Dios dice que Él rechaza sus días de descansos y sus fiestas, una vez más, las personas ignoran esa parte de la historia que Israel empezó a celebrar días diferentes y fiestas diferentes, y en particular las fiestas del Señor son las fiestas del Señor, no las fiestas de los israelitas o de los judíos. Pero la gran mayoría de personas desconoce estas cosas, y aunque estudian y leen la Biblia, ellos consciente o inconscientemente leen las escrituras de un punto de vista que apoya cualquier falsa narrativa en la cual ellos crean. Y una vez más, miran a estos dos versos, los primeros que presenté, y falsamente concluyen que ese es el requisito total. Así que no hay que
mirar más allá de lo que el corazón puede discernir, porque ellos, argumentan que tienen un espíritu que los guía a amar al hermano y por lo tanto esa es la ley universal que deben seguir. Y por tanto terminan desobedeciendo mandamientos, específicamente el cuarto mandamiento que se dice que se debe guardar el día de descanso. Y argumentan ellos, de diferentes maneras, que eso es un mandamiento para los judíos, que no le aplica a los cristianos. Porque los cristianos solamente deben preocuparse es de amar a sus hermanos o de amar al prójimo. Pero ellos olvidan Isaías 28, verso 13. Y este verso tiene muchas aplicaciones. Si quieres entender los pasos de salvación, no los vas a encontrar en un solo verso bíblico, ni siquiera en un mismo libro. Si quieres entender profecía, no la vas a entender leyendo un solo libro de la Biblia. Si quieres entender el plan de salvación de Dios, tampoco lo vas a encontrar todo en un solo libro de la Biblia. Y si quieres entender la definición del amor de Dios, tampoco lo vas a encontrar en un solo verso. Y leo el verso. La palabra, pues, del Eterno le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Con esta sabiduría presento de nuevo los mismos versos que presenté hace un momento. Y es que el que empieza a temer a Dios empieza a guardar los mandamientos básicos de Dios. En Mateo 19, versos 16 al 29 es cuando el joven le pregunta a Jesús, maestro, pero ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesucristo le dice, guarda los mandamientos, y para que no hubiera ambigüedad de cuáles mandamientos, empieza a listar los mandamientos que están listados en los 10 mandamientos. Ahora, alguien que no haya entrenado o que no haya estudiado la escritura mucho, verá estos versos y dirá, entonces yo necesito guardar la ley de Dios o los mandamientos para tener vida eterna. ¿Y eso es todo? No, obviamente no lo es. Y Jesucristo no le mintió al hombre diciendo de que esto tenía que cumplirse o él debía cumplir esos mandamientos. Pero el que estudia la escritura pronto empieza a realizar de que los 10 mandamientos, específicamente los últimos 6 mandamientos, tienen más que ver con la persona que sigue esos mandamientos, no causarle daño a otros. Eso no es lo mismo que de querer buscar y ser servicial y querer el bienestar de otros. Y me tomo la libertad de regresar a los primeros versos que presenté y leo de nuevo 1 de Juan capítulo 3 verso 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Esto es algo que tenemos que hacer, eso no se puede negociar, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y efectivamente esto no está negando los 10 mandamientos que algunas personas practican y muchas personas han escuchado algo acerca de ellos. Si algo, le pide a la persona que vaya mucho más allá. Y es que, además de guardar las básicas, Dios quiere que nos interesemos por el bienestar de otros. Pero ante Dios de nada sirve si dedicamos nuestra vida de sacrificio al prójimo si no nos preocupamos por guardar los mandamientos básicos. Me gustaría que fuera una broma, pero no lo es. He circulado Primera de Juan capítulo 4 verso 21, el cual dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y personas se agarran de este verso como si fuera el único verso que existiera en la Biblia concerniente a los mandamientos del Señor. Y hay que recordarle a las personas que cada uno de estos versos, junto con otros versos bíblicos, todos ellos, una vez juntados, nos dan una definición más precisa de qué significa amar a Dios y andar bajo el amor de Dios. Es evidente que un verdadero cristiano guarda todos los mandamientos de Dios, y eso incluye, obviamente, amar al prójimo, y todas estas cosas están relacionadas. Pero muchas personas tratan de resumir la cristianidad en 1 de Juan capítulo 4 verso 21, que es el verso lo que tengo circulado.
Ejemplos es que hay personas que manipulan a otros, los cuales los mantienen en situaciones tóxicas y les dicen el argumento, bueno, si tú no amas, entonces estás en pecado, tienes que aceptarme. Y la persona afectada continúa en esa relación tóxica porque piensa que esa es la interpretación correcta del verso. Otras personas argumentan que amar en este caso significa aceptar cualquier comportamiento ajeno sin cuestionarlo. Y esas personas desconocen que el amor bíblico busca el bienestar espiritual. Y para lograrse eso, bueno, muchas veces se requiere corrección e inclusive informarle a esa otra persona de los errores que está cometiendo. También han habido casos en la cuestión de evasión de justicia donde algunas personas lo han utilizado para prevenir que sean denunciados ante la justicia porque pues supuestamente es un acto de desamor hacia esa persona si los llevan a la justicia. Por otra parte, otras personas lo reducen eso simplemente a esa emoción, el sentirse bien con los demás. O sea, la idea de que uno siente que uno ama a los demás y que pues los saluda bien y que eso es el amor, olvidando que el Nuevo Testamento es acción de sacrificio y claramente obediencia a la ley de Dios. Y es importante entender el por qué las personas llegan a esos errores. Un error común es que muchos tratan de definir el amor de Dios solamente con un solo verso bíblico. Y eso crea mucha confusión y ha creado confusión por los últimos 2000 años y continúa la confusión hoy en día, de tal punto que muchas personas se alejan de las enseñanzas cristianas porque ellos las ven como unas hipocresías. Hay personas que tratan de guardar, bueno, el día de descanso y los otros mandamientos, pero se les olvida andar en humildad y en servicio hacia otros. Por otro lado, hay personas que dedican todas sus vidas en diferentes organizaciones tratando, dentro de su definición, de hacer lo mejor que ellos puedan por mejorar, sea la sociedad o por lo menos ayudar a las personas con las que ellos interactúan. Y el principio es muy bueno, más sin embargo, para Dios, bueno, Él requiere santidad y Él define qué es la santidad. Y hay personas que ellos creen que han trascendido el amor de Dios porque, como dicen ellos, bueno, ellos de acuerdo a su definición, ellos aman al prójimo y entonces por lo tanto no necesitan someterse a letras porque de acuerdo a ellos la letra mata y empiezan a hablar de cosas que ellos en sí no entienden. Y se les olvida las básicas que nos enseña Dios a través de sus escrituras, como por ejemplo lo que se encuentra en Eclesiastés 12 versos 13 al 14 o Miqueas capítulo 6 verso 8. En Eclesiastés dice, bueno, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hay personas que ignorantemente dicen, ¿por qué voy a seguir a un Dios al cual hay que temerle? Otros dicen, bueno, en Miqueas 6 8 habla de que una de las cosas que debemos hacer es humillarnos ante Dios. Y es común que muchas personas agarran ese humillarse ante Dios y se lo suman al amar al prójimo y con eso ellos forman su estado de santidad. Pero aunque ellos creen tener santidad, obviamente no la pueden obtener porque ignoran las otras instrucciones. Justicia tiene que ver con la ley de Dios. Y en Eclesiastés, bueno, más claro que el agua no puede ser. Guardar sus mandamientos, eso solo significa una sola cosa. Y bueno, no tengo que decirlo, pero ninguno de estos dos versos se contradicen. Al contrario, ellos se complementan. Con todos estos argumentos en mente, y si pudiésemos viajar a través del tiempo, ir al año 40 y visitáramos esas sociedades de, bueno, eran judíos, donde pues para ese entonces ya habían entrado algunos gentiles, pero los gentiles tanto como los judíos estarían todos congregándose en el día de descanso, que es en el séptimo día, al igual que estarían guardando las fiestas del Eterno. Y
muy importante, también estarían hablando y practicando el concepto de sinceramente preocuparse por el bienestar de los hermanos. Y en las sinagogas ellos escucharían la lectura, de la ley de Moisés, o lo que hoy se conoce como la Torá, y que es básicamente el Antiguo Testamento, porque pues en ese entonces no había el Nuevo Testamento. Y hablando del Nuevo Testamento, presento en pantalla los libros del Nuevo Testamento y de acuerdo a cómo los expertos creen las fechas en que esos libros fueron escritos. Eso no quiere decir que ellos estén correctos. Hay ciertas personas que argumentan que algunos de estos libros fueron escritos mucho antes de las fechas que aparecen. Y he resaltado Efesios y Primera de Juan. Efesios supuestamente escrito en el año alrededor del año 60 y Primera de Juan alrededor del año 90, al menos de acuerdo a esta lista. Y Efesios es la que nos dice que nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y esas entidades han causado tanto engaño que de allí es donde viene tanta falsa doctrina y tanta ramificación innecesaria. Concerniente a los falsos maestros, Primera de Juan en el capítulo 2, verso 19, dice que ellos, salieron de la iglesia, pero no eran en sí personas que habían sido transformados. Y es que el mensaje de Dios y su salvación excita a muchas personas, pero si una persona no está dispuesta a aplicar todas las cosas que es requerido para poder aplicar el amor de Dios en su vida, entonces esa persona no va a poder transformarse. ¿Y transformarse en qué? Una persona que busca la santidad de Dios. Y eso es buscarla en acción, no solamente en deseo, porque hay muchas personas hoy en día que la buscan o desean tenerla. Al menos eso es lo que ellos argumentan. Pero si ellos no están dispuestos a mirar los mandamientos de Dios para poder determinar de qué es que ellos se deben arrepentir, entonces ellos no pueden aplicar la obediencia de Dios como Dios lo requiere. Por lo tanto, no pueden recibir su Espíritu Santo. Hoy en día podemos entrar en prácticamente cualquier tipo de congregación que dice pertenecer a alguna forma de cristianidad. Y si tomamos el tiempo para hablar con diferentes miembros, nos van a hablar de una transformación e inclusive de ciertas experiencias religiosas. Pero la realidad es que el obedecer a Dios no consiste en aplicar las cosas que nosotros creamos que están correctas, y eso no es así. Es más, los cristianos deben tener bien claro que Dios los está preparando en esta vida para tomar una posición de alta responsabilidad. Y con eso dicho, es cierto que, en momentos vamos a tener momentos de tristeza y momentos de necesidad. Pero lo que nos define, es esa fe hacia Dios de comprender que los problemas temporales que enfrentamos no eliminan la obligación que tenemos de buscar perfeccionar nuestro carácter para que pueda operar al nivel que Jesucristo espera de aquellos que Él va a resucitar y después planea para que ellos sean administradores dentro del reino de Dios. Y los súbditos que sean asignados serán su responsabilidad, no solamente para cuidar de ellos, pero para educarlos. La escritura es bien clara que los sobrevivientes van a estar bien quebrantados. Entonces tiene sentido que al principio hay que consolarlos y cuidarlos con mucho cuidado, porque físicamente estarán en su estado más frágil. Y las escrituras no definen bien cuánto tiempo se va a tardar en restaurar las cosas, pero
E inclusive desde un principio es importante que les dejemos saber a esas personas que las básicas de la ley de Dios no son negociables. Irónicamente, muchas personas en la cristiandad tradicional, ellos inclusive mismo afirman que Jesucristo le va a dar corona a aquellos que triunfan, pero ellos, sea por ignorancia o por falta de fe o por ambos, se rehúsan a aceptar que Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra y a restaurar todas las cosas. Ellos, bueno, muchos hablan del concepto de que se van para el cielo y, bueno, definir cuándo es un día, cuándo es la noche en el cielo. Si se le permitiese al hombre ir al cielo, pues no sé si se podría definir, pero sabemos que el día de descanso fue hecho para el hombre. Y Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra. Y el sol y la luna continuarán sus ciclos. Así que los días pasarán y cada 7 días será un día de descanso. Y los años continuarán, así que en las diferentes épocas se celebrarán las fiestas del Eterno. Los primeros cristianos tenían bien claro que ellos deberían guardar todos los mandamientos del Señor y ellos esperaban por el regreso de Jesucristo para que establezca su reino aquí en la tierra y restaurara todas las cosas. De acuerdo a los expertos, Mateo fue escrito entre el año 65 al año 85. Con eso en mente, bueno, leo Mateo 22, versos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es lógico que el que ama al prójimo quiere el bienestar del prójimo. Por lo tanto, bueno, no le va a mentir, no le va a engañar y no le va a robar. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y realizar que vivimos en un mundo donde hay necesidad e inclusive deseos. Y eventos y situaciones tratarán de seducirnos y en momentos el sentimiento de querer hacer lo incorrecto nos empuja en la dirección equivocada. Pero como mínimo recordamos que el mandamiento dice que no debemos y nos sometemos a la obediencia del mandamiento y de esa manera triunfamos. Pero algunas personas van a decir que deberíamos haber triunfado por amor y no por el mandamiento. Ahora, si tuviésemos un amor perfecto, no podríamos ser tentados por el pecado. Y esa es la promesa cuando seamos nacidos de nuevo como seres espirituales. Pero debemos recordar que solo somos engendrados de Dios y tenemos la semilla de Dios dentro de nosotros. Por tanto, no hemos alcanzado la perfección. Pero tenemos obligación de buscar ser perfectos. Y el Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad de cumplir la justicia de Dios, que son sus mandamientos y sus leyes, e inclusive desarrollar el amor que Dios requiere de nosotros. La iglesia primitiva actuaba como si fuera una comunidad judía. Los gentiles no requerían circuncisión, pero inclusive ellos eran percibidos como parte de la secta judía porque ellos se congregaban en la sinagoga todos los días de descanso y no lo hacían porque era una cosa cultural, sino sencillamente porque es uno de los mandamientos del Señor. La falsa cristianidad emergió rápido y como los historiadores, bueno, ellos no saben distinguir un verdadero cristiano de un cristiano de cristianidad tradicional, y para eso el segundo siglo ya habían facciones que enseñaban diversas enseñanzas falsas, incluyendo guardar el día domingo. El pueblo de Dios es una manada pequeña y por lo tanto tiende a ser desconocido
del punto de vista de los libros de la historia. Ellos no desaparecen de los libros de la historia, siempre encontramos notas que hacen referencias a ellos, pero del punto de vista histórico, el rebaño de Dios no es el enfoque. Hasta aquí este corto video. Gracias por su tiempo.